En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Muy buenas tardes para todos. Soy Jessica Rieta Majul, coordinadora de proyectos de la Fundación Gabo, y en nombre de esta y del Programa Global de Política de Drogas de la Open Society Foundations, le damos la bienvenida a la charla web Nuevas Narrativas y Miradas sobre Drogas desde el Periodismo, que se realiza en el marco de la segunda edición del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas, que tiene sus inscripciones abiertas hasta el lunes 14 de septiembre. Esta charla web tendrá como punto de partida los siguientes interrogantes. ¿Cómo desintoxicar las narrativas que desde el periodismo se construyen alrededor de las drogas? ¿Por qué es necesario investigar más allá de las medidas prohibicionistas? ¿Cómo explicar desde el periodismo suficiente y claramente diferentes aristas como el consumo de drogas? En esta actividad nos acompañan Catalina Gil Pinzón de Colombia, Alejandra Sánchez Insunza de México, Guillermo Garat de Uruguay, con la moderación de Ramón Campos Iriarte de Colombia. La dinámica será la siguiente. Los panelistas tendrán una conversación durante 30 minutos y luego abriremos una sesión de preguntas en las que ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja de preguntas del panel de control. No siendo más, los dejo con Ramón Campos, moderador de la charla. Bienvenidos. Adelante, Ramón. Bueno, gracias Jessica y buenas tardes a todos. Muchas gracias por sintonizar. Como les contaba Jessica, pues vamos a hacer una charla relativamente informal sobre estos temas de nuevas narrativas de drogas y su relación con el periodismo, para la cual tenemos un panel excelente el día de hoy que nos acompañan desde Bogotá, desde España y desde Uruguay. Catalina Gil es consultora de la Open Society y ha trabajado desde el sector público y privado en temas de conflicto, de excombatientes, y ahora pues está trabajando con temas de drogas. Alejandra Sánchez, que nos acompaña desde España, es periodista, fundó Dromómanos, que es una agencia basada en México, y ha pues trabajado con muchos medios internacionales, con el New York Times, con Vice News, con El País. Y Guillermo Garat, finalmente, es un autor, productor de televisión también, uruguayo, que se ha especializado en temas de drogas, temas como la marihuana. Ha escrito un libro bien conocido sobre la marihuana. Y bueno, entonces la idea es empezar con más o menos hacer un recuento del panorama hoy en día del debate de drogas en América Latina, para lo cual le doy la palabra a Catalina, que nos acompaña desde Bogotá. Ok, bueno, buenas tardes a todos y a todas, y gracias a la Fundación Gabo por la invitación. Pues de panorama te voy a dar un poco más como la opinión que tengo de lo que está pasando en la región. Siento que en términos generales sigue habiendo un discurso muy conservador hacia las drogas, y sobre todo están más presentes, bueno, no que nunca, pero siguen muy presentes las narrativas tradicionales sobre el fenómeno de las drogas. En México, digamos, creo que en septiembre se vuelve a reactivar la conversación en el Congreso sobre la legalización del cannabis. También estamos viendo que este gobierno está
volviendo otra vez al discurso muy conservador sobre drogas y también haciendo esas relaciones no probadas de que el consumo causa más violencia, también unas propagandas que una vez salió pero la tuvieron que quitar sobre no tener relaciones con gente que consume drogas, etcétera. En Colombia estamos viendo, otra vez está volviendo por decir como el discurso de la mano dura contra las drogas, con los eventos que tuvimos hace poco. Este discurso de que el narcotráfico es la causa de todos los problemas está más fuerte que nunca y se está volviendo también como en una excusa para volver a, digamos, a que vuelvan medidas que han estado suspendidas como la fumigación aérea con glifosato. También hemos tenido operaciones de erradicación forzadas durante la pandemia que han causado la muerte mínimo como de 4 personas y mucho enfrentamiento entre las comunidades. En Ecuador también tenemos, hace poco pasó una ley que se llamaba como ley anticonsumo, que también nuevamente vuelve a poner al consumidor como a estigmatizarlo. Y como que ese es, y bueno, en Brasil también tenemos, pues sabemos discursos Bolsonaro que ha llegado a decir que por decir las personas homosexuales son homosexuales por culpa de las drogas. Entonces también digamos como que es un panorama en Perú sigue la lucha. Para mí Perú es uno de los países donde poco habla de drogas en general en los discursos, pero pues está siempre también ahí el discurso fuerte. Entonces también creo que a pesar de este escenario general de una narrativa bien fuerte y bien tradicional de las drogas, digamos en países como Colombia creo que a veces hay un poco de ventanas o un poquito de luz, que hay varios proyectos de ley que están pasando en el Congreso para legalización de la cocaína o legalización del cannabis para, pues, para uso adulto, que aunque sean proyectos que puede que no pasen, que es lo más probable, siento que son proyectos que pueden empezar a que se debatan estos temas. También tengo entendido que en Ecuador, a pesar de que se aprobó esta ley, también se da mucha discreción a las autoridades locales y en estos temas las autoridades locales muchos no tienen conocimiento y ahí también acuden a varias organizaciones de la sociedad civil donde puede haber un espacio para, pues, para poder hacer que se implemente, digamos, de la forma donde se haga menos daño. Entonces creo que este panorama también nos muestra la necesidad de, pues, de este fondo de esta charla, ¿no? De cómo hacemos para contrarrestar estos discursos públicos que siguen estando muy presentes en la región. Bueno, gracias, Catalina. Sí, como dices, en realidad nosotros a lo que nos referimos con narrativas tradicionales son esas narrativas que se enfocan en la propiedad o le dan una agencia a las drogas como un sujeto que hace daño, ¿no? Y entonces en vez de hablar de un tema en donde los seres humanos tienen su propia agencia, se le da como un manto de omnipresencia y de poder a las drogas como sustancia. Y eso es lo que desde alguna manera nosotros buscamos cuestionar desde el periodismo. Entonces, de pronto, Guillermo, cuéntanos un poco de la experiencia tuya con el tema de la legalización en Uruguay, cómo ha sido contrarrestar esa narrativa en tu país. Bueno, sí, a ver, cuando comencé con el tema fuertemente fue porque escribí el libro que mencionabas, que es este libro que voy a mostrar, ahí voy a hacer todo el acercamiento que pueda. Es una hoja de marihuana de lejos, pero cuando lo vamos acercando vemos que hay muchísimos componentes de esa hoja de marihuana. Y una de las cosas que pasaba aquí, que creo que pasa también en América Latina, excepto en Colombia, donde hay mucho más conocimiento de este tema, es que cuando se dice drogas, parece que entendemos todo, parece que es una palabra cabal, parece que es una palabra que nos explica desde las desviaciones anómicas juveniles hasta el tráfico internacional de drogas entre continentes. Entonces es una palabra como súper mágica y cargada de un simbolismo muy fuerte. Y cuando empecé hace 10 años con la investigación de este libro, me encontré con eso, y me encontré con mi propio desconocimiento, el desconocimiento de la sociedad, el desconocimiento incluso de especialistas, de renombrados especialistas que aparecían en los medios, y por supuesto el desconocimiento de una buena parte de todo el periodismo. ¿Desconocimiento de qué? Desconocimiento de todas las situaciones que se esconden atrás de esa palabra droga y que no las queremos ver o no las podemos ver por una serie de dispositivos, según mi entender, discursivos que nos impiden
nos impiden ver cuál es esa realidad. Hay algunos sociólogos, por ejemplo, que han planteado un concepto interesante, que con las drogas ocurre una alucinación colectiva hiperreal. Se apoyan en este postulado de Baudrillard, de la hiperrealidad, donde los discursos públicos terminan formando una idea de lo que son algunas cosas y no nos permiten ir desgranando, ¿no? Los medios de comunicación, todos lo sabemos, en los últimos 100 años, han, digamos, de alguna manera mostrado algunas facetas que se le atribuyen a las drogas en todos nuestros países, que probablemente tengan que ver con otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, siempre se dice, los chicos que están durmiendo en la calle, duermen en la calle, están en la calle porque consumen drogas, ¿okay? En realidad, habría que estudiarlo bien en detalle y hay que ir a hablar con esos chicos para ver cuál es su trayectoria de vida. Pero lo que le ha pasado a esos chicos es que se han caído de todos los lugares que la sociedad nos ha dado, por ejemplo, a nosotros para no caer, y no han tenido oportunidades. Entonces, cuando decimos droga, estamos ocultando fenómenos. Y uno de los fenómenos importantes en Latinoamérica que ocultamos cuando hablamos de drogas es la pobreza, que es un fenómeno lastimosamente estructurante de nuestros países. Es un fenómeno que muchas veces también los políticos no pueden, no quieren, y, digamos, abordar integralmente, y prefieren decir el problema es la droga. El problema de la droga en Perú, en el BRAE, o en el Cauca colombiano, o en Paraguay, para los campesinos, es un problema que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la ausencia absoluta de posibilidades de desarrollo. Entonces eso para ellos es una cosa, para el usuario de drogas en una ciudad como Buenos Aires viene a representar otra, para la policía quiere decir una cosa, para los médicos. Entonces, cuando hablamos de droga, mi sugerencia a los colegas que se vayan a presentar a este fondo es ser finos y cautos con la mirada, y ir más allá del sentido común, de lo que esa palabra o esos conceptos asociados a la droga supuestamente quieren decir. En estos años me ha tocado editar algunos textos que parecen perfectamente coherentes, pero que en realidad se apoyan en ideas preconcebidas, en lugares comunes, para tratar de explicar un fenómeno, muchas veces asociado a los chicos justamente que viven en la calle. Entonces, el trabajo que tuve que hacer estos 10 años fue desandar mi propio no conocimiento de otras dinámicas sociales, por ejemplo la pobreza, por ejemplo los mercados, cómo funcionan los mercados de tráfico de drogas. Son todas cosas que hay que diferenciar, que hay que poner aparte y que hay que estudiar siempre desde lo multidisciplinario, ¿no? Esto acá nadie va a tener la verdad ni nada, esto se compone de muchas cuestiones, y es lo rico también del tema de drogas, que lo tenemos que ver desde lo interdisciplinario. Sí, gracias, Guillermo. Pues eso toca un tema importante que es como el objetivo de nosotros desde el periodismo al hablar de drogas, y es precisamente evitar esa mirada generalizante que impide que en nuestros países se hablen de dinámicas sociales importantísimas como la pobreza, la desigualdad, el racismo, la marginalización, porque precisamente con la palabra drogas como que se blanquea todo y no se hace el ejercicio. Alejandra, de pronto tú que nos puedes contar, tú has trabajado en México durante todos estos años y eres mexicana. ¿Cómo es hablar de drogas desde una perspectiva alternativa en un país como México, en donde la guerra contra el narco y esa narrativa tradicional está tan arraigada en la sociedad? Estás en mute. Me pasa siempre. Hola. Bueno, gracias por la invitación y por hacer este panel que realmente me parece muy necesario para entender justo qué significa hablar de drogas de manera diferente. Yo, de hecho, empecé con el tema de las drogas fuera de México, hace más de 8 años, me parece, viajando por América Latina. Fue que justo viniendo de un país donde la narrativa del narcotráfico es tan potente, y eran además los años donde la guerra contra el narcotráfico hacía más, no tenía ni idea de qué pasaba fuera de México.
¿no? O sea, se hablaba narco México y si acaso pensabas en Colombia, hay grandes cárteles, pero no entendías que hay lavado de dinero en Panamá, ¿no? O sea, que hay otro tipo de cosas que también están súper relacionadas con el tema y que son necesarias de ver, porque es verdad que, como mencionaba Guille, se tiene esta idea del narcotráfico o de las drogas como este imaginario colectivo, ¿no? Que es el gran enemigo por una narrativa de más de 50 años de prohibición, que justo el próximo año cumplimos 50 años de la prohibición de Nixon, y que eso ha delineado la narrativa latinoamericana por completo. Entonces, para mí fue justo como una cosa muy natural el empezar a ver los fenómenos que estaban relacionados con el narcotráfico como un hilo conductor, ¿no? O sea, el narcotráfico era un hilo conductor para nosotros por América Latina, pero en realidad era para hablar de corrupción, de pobreza, de discriminación, de falta de derechos, ¿no? De violaciones de derechos humanos, de militarización, o sea, todos estos fenómenos que estamos viendo todos los días, y de consumo mismo, ¿no? O sea, que creo que también es, me acuerdo en una charla pasada en la que participé con Guille y con Ramón también, algo que se habla es que ya, cuando hablamos de drogas siempre hablamos de cosas malas, ¿no? Siempre hablamos de muertos, de violencia, de cosas terribles. En cambio, y en realidad el uso que tienen las drogas es de placer, ¿no? O sea, la gente las consume por una cuestión buscando placer o buscando otro tipo de experiencia sensitiva. Y ese tipo de cosas no están contadas, ¿no? O sea, hay un montón, estamos todo el rato hablando de un super enemigo, pero del cual desconocemos, porque realmente se sabe poquísimo de las drogas. O sea, recientemente se sabe más de marihuana a raíz de la legalización y la gran influencia que ha tenido la legalización en Estados Unidos. Eso ha permitido que entonces se empiece a potenciar y se empieza a hablar de todas estas propiedades mágicas y que el cannabis está súper de moda y entonces el cannabis es la solución a todo y ahora todo el mundo habla del cannabis, ¿no? Pero eso fue gracias a que se empezó se cambió de política pública y entonces eso permitió que se explorara la sustancia. En todas las demás sustancias no tenemos ni idea realmente de su historia, de sus efectos, de sus potenciales científicos, ¿no? O sea, muchísima gente está haciendo experimentos terapéuticos con hongos, con LSD, pero al ser también sustancias ilegales es realmente imposible saber todo esto. Entonces, realmente para mí, o sea, en mi experiencia personal y de trabajo desde Dromómanos y todo el trabajo que hemos hecho relacionado con narcotráfico, violencia, crimen organizado, realmente siempre está este punto de sentido común de qué hay detrás de estos temas, de estas cosas, qué está pasando, cuál es la cadena, cómo está afectando a las personas. Y creo que realmente todavía hay muchísimo que contar de ese tema, porque sabemos muy poquito. Y cuando hablamos de nuevas narrativas, o sea, cuando hablamos de drogas también implica enfrentarnos todo el rato a discursos oficiales, ¿no? O sea, cuando se habla de drogas nos estamos siempre sometiendo al discurso oficial que hay en Colombia, en México, etcétera. Y nos lo hemos comprado, ¿no? Como este punto de el narcotráfico es el culpable de todo y el país estaría mejor, y no es verdad. Entonces creo que estamos en un punto de poder explorar eso, ¿no? Y que a través de, o sea, que las drogas son simplemente ese hilo conductor para hablar de otras cosas, para hablar de estos temas súper interesantes que pueden afectar desde el campo hasta la ciudad y a tipos de personas súper diferentes, ¿no? Y que en realidad son algo que conectan a todo ese tipo de personas, ¿no? Hasta el usuario en Manhattan, que por ejemplo en nuestro libro Narcoamérica un poco lo que intentábamos hacer era eso, ¿no? O sea, hablar desde el consumo súper alto y súper tolerable y hasta bien visto, hasta el consumo marginado y estigmatizado en Brasil con el crack, hasta la legalización, y que ha sido como hasta una necesidad en Uruguay, ¿no? De muchas madres de proteger a sus hijos y de entender que había detrás de una sustancia que antes consideraban satánica. Pues todas esas cosas se pueden ver a través de las drogas, ¿no? Encontrar este tipo de historias diferentes e interesantes y sobre todo muy humanas, que creo que eso implica buscar nuevas narrativas de este tema. Gracias, Alejandra. Sí, efectivamente hay un componente para mí muy importante en este tema de las narrativas tradicionales, que es el miedo, ¿no? El miedo que generan estas narrativas en la sociedad, en las teleaudiencias, en los lectores,
Y en Colombia hemos tenido esa experiencia pues desde pequeños durante décadas. Nos han metido miedo a las drogas y es increíble porque incluso hasta hoy en día las campañas políticas giran en torno a esa generación de miedo. Vemos la última campaña, por ejemplo, de la alcaldía de Bogotá. Un tema importante era qué candidatos iban a prohibir fumar marihuana en los parques. Claro, porque está esa idea de que si hay alguien fumando marihuana en un parque, entonces tus hijos se van a volver adictos a la marihuana y de ahí van a pasar a la cocaína y van a terminar inyectándose heroína y muertos en la calle. Entonces, es un manto de desconocimiento importante que para nosotros es casi que una responsabilidad de los periodistas ayudar, digamos, a explorar esos temas con mayor conocimiento. Y para eso nosotros planteamos una alianza entre periodismo y expertos, porque evidentemente los periodistas no tienen por qué saber de todos estos temas a la perfección. Entonces, una de las cosas que nosotros exploramos mucho es hacer alianzas entre periodistas y gente que sepa de temas de drogas. Entonces, de pronto, Catalina, que nos cuentes un poco cómo funciona esa dinámica entre periodistas, expertos y quizás qué es lo que se puede ganar con este periodismo un poco más informado. Ok, bueno, pues mira, yo primero pensaría que parte, como para empezar a desagregar todo, parte de lo que ha hecho el prohibicionismo para mí es como crear una muralla muy grande que obstaculiza el conocimiento. Entonces llevamos todos como años viendo las mismas narrativas, pues año tras año, y yo siento que eso también ha impedido hasta a los mismos periodistas de acercarse y empezar a buscar otras historias. Entonces la unión entre las personas, digamos, que saben de drogas y los periodistas, te puedo dar un ejemplo, digamos, de cómo puede funcionar. Por decir, las personas que tienen un consumo problemático en el mundo son la minoría. Y toda la narrativa que se ha creado alrededor de que las drogas matan, de que cuidado, las drogas va a acabar con la vida de los niños y jóvenes, se ha construido con base en esa minoría. Entonces, si los periodistas, digamos, se acercaran a las personas técnicas o las personas expertas en drogas, leyeran más informes, sabrían que esa narrativa se ha creado sobre una minoría y que tenemos que conocer mucho más sobre qué ha pasado, dónde está el otro porcentaje, digamos, dónde están las historias de esa mayoría que no es un consumo problemático. Lo mismo, digamos, con la hoja de coca. Toda la narrativa que prevalece de la hoja de coca a nivel internacional ha sido la narrativa de coca-cocaína y que ha sido una de las razones por las que este cultivo pues, se declara ilícito, pero ¿dónde están las otras partes? Entonces, digamos, también hay muchas ahorita universidades que están intentando investigar porque pues obviamente esta prohibición obstaculiza un poco esa investigación, pero también ahí es cuando los periodistas se podrían acercar a las universidades o a la academia para saber, oye, ¿qué más está pasando con la hoja de coca? Porque digamos, especialmente en países como Colombia, toda la vida solo nos han contado una parte de la historia, que es verdad que coca es cocaína, pero hay muchísimo más. Entonces yo siento que es la labor como de saber qué más hay, de empezar a derrumbar esa muralla. Y también otro punto que me parece muy importante es que como la mayoría de gobiernos se han escudado en las drogas para no abordar esas problemáticas, creo que en conjunto tanto los periodistas como los expertos en drogas pueden empezar a mostrar lo que mencionaba un poco Guillermo, cuáles son todas esas dinámicas que existe alrededor de la sustancia o de la planta, que es parte de, para que no se siga, o sea, para que se empiecen a ocupar un poco, ¿verdad?, de los problemas que existen y no siempre se dé la solución que la droga es, pues es el mayor problema a todo. Gracias, Catalina. Sí, pues evidentemente el discurso de la droga justifica una cantidad de cosas y tiene unas implicaciones grandísimas en un continente como el latinoamericano. La criminalización tiene repercusiones judiciales, sociales, de salud, y eso nos lleva a pensar en cómo, digamos, los periodistas se pueden plantear abordar estas nuevas narrativas de drogas, porque hay una cantidad de categorías y no es como proponerse hacer un trabajo sobre drogas y hablar de todo, pues evidentemente se complica. Entonces, de pronto, Guillermo, cuéntanos un poco cómo se podría proponer un periodista que sea relativamente nuevo en este tema de drogas, escoger un tema que implique una nueva narrativa frente a este sujeto.
Ujú. Bueno, es una gran pregunta. Creo que hay también mucha diversidad en el periodismo y en las miradas. Pero probablemente lo más importante, por lo menos en un primer momento, es justamente tratar de encontrar algunas de estas incongruencias discursivas que tanto nos golpean en nuestros países, esas incongruencias discursivas que después se trasladan al plano de lo político y que ya ahí nos empiezan a golpear además como sociedad, y poder contarlas. Hacer algo simple, ¿no? Esto que decían recién, no al ser un tema tan grande, uno puede caer muy fácilmente en la idea de que hay que contarlo todo, hay que contarlo todo nuevo, y probablemente sea real, pero eso va a llevar muchos años, una vida quizás. Entonces, buscar esos temas que son cercanos a uno, que incluso tal vez alguien los haya vivido, alguien cercano a uno mismo los haya vivido, e intentar despojarse de esta mirada única, hegemónica que estamos planteando, es un buen comienzo. Es un buen comienzo intentar mirar a esa otra persona con la que vamos a reportear, que va a ser nuestra fuente, esas personas, mirarlas también a la cara, contrastar su información con sus pares, con sus no pares. Hay una cosa muy, muy importante también, lo decía Ale. Nosotros cuando escribimos de drogas siempre estamos esperando qué es lo que nos va a decir la policía, ¿no? En todos nuestros países, salvo algunas excepciones, pero son excepciones, lo que la policía dice no está contrastado. Nosotros no tenemos manera de contrastar los comunicados oficiales, y día tras día en nuestros países mucha gente va presa, y nosotros escuchamos que son narcotraficantes y esto, pero creo que ahí tenemos también un dedo de los periodistas, verdaderamente esa gente es narcotraficante, estaban vendiendo al menudeo, hay muchas cosas, pero creo que si nos acercamos a esas que como personas y como profesionales nos hacen ruido, a una, a dos, no más, creo que ahí ya vamos a empezar a caminar. Y este asunto de las drogas es un poco como un lenguaje, cuando uno empieza a leer y le cuesta mucho leer y le dedicas horas y esa lectura es complicada y cada vez se hace más compleja porque hay nuevas palabras que aprender y las oraciones se hacen cada vez más largas. Entonces, ir de a poco y tratar de entender, si nunca habíamos reporteado de drogas, que esto es un lenguaje nuevo y que si nos interesa y tal, va a llevar tiempo esa comprensión, va a llevar mucho tiempo. Entonces, ir de a poquito y tratar de ver en esos eslabones en cuál nos podemos acoplar nosotros para explicarlo, para contarlo, para humanizarlo, para entenderlo. A mí una palabra un poco que tal vez no me gusta tanto, pero empatía, ¿no? Tenemos que tener empatía con el problema y con las personas con las que estamos trabajando para contar su historia. Bueno, y hablando de ese lenguaje nuevo, Alejandra, tú con Dromómanos pues han hecho unos productos excelentes en términos de formatos, de tratar de insertar esta temática en formatos no tradicionales, que no tiene que ser, digamos, un artículo larguísimo donde se hable con un lenguaje súper técnico. De pronto háblanos un poco de esa experiencia y cómo se pueden, digamos, que reinventar los periodistas al tratar estos temas. Bueno, yo creo que el tema de formato siempre es un reto y que además no siempre hay los recursos y la forma de hacerlo, ¿no? Sobre todo tal vez en periódicos muy tradicionales. O sea, creo que, digamos, primero empecemos con hacer un enfoque periodístico diferente, ¿no? O sea, una narrativa interesante que salga de lo convencional. Y luego, si hay posibilidad, se pueden intentar explorar formatos, pero el tema de la innovación, la verdad, yo lo considero que es complicado. Para nosotros, cada vez que hemos intentado hacer algo, ha sido difícil. Por ejemplo, hace un par de años hicimos una cabina interactiva, ¿no? Donde justo para nosotros algo muy importante es generar empatía, es intentar que distintas personas de distintos puntos se conecten, ¿no? Y para eso exploramos los formatos, o sea, porque tal vez la gente, de hecho creo que se hablará más tarde en las preguntas, pero alguien lo ponía ya,
cómo llegar a este otro círculo, y que en el tema de drogas es bien difícil porque siempre nos estamos hablando entre nosotros mismos, ¿no? Entre los activistas, entre la gente que cubre esto, entre los académicos que ya están convencidos, ¿no? Entonces, ¿cómo le llegamos a la señora diferente, al señor con el que te sientas en la mesa y que te dice que no entiende la legalización, ¿no? O sea, ese es el reto real, eso es para lo que todos estamos trabajando y demás, para que más gente entienda, porque en realidad creo que es uno de los temas con más prejuicios e ignorancia que existe, ¿no? Casi todos los temas lo son, pero en este hay una serie de prejuicios y de ignorancia sobre todo, que incluso nosotros, las 97 personas que estamos conectadas, todavía no sabemos ni la mitad de lo que podríamos saber, y tenemos ideas muy preconcebidas, ¿no? de estos temas. Entonces, creo que lo principal es justo intentar abordar el tema de otra forma para poder llegar. Y luego, si hay posibilidad de todos los periodistas explorar algún formato que esté conectando. Nosotros próximamente vamos a intentar, no voy a decir más, pero intentar meternos en YouTube, ¿no? Porque justo ahí le llegas a gente muy joven, que es otro tipo de audiencia que no nos lee normalmente, ¿no? Entonces, bueno, tal vez llevar ese tema por ahí. Instagram, TikTok, o sea, que son ahora plataformas donde hay otro tipo de burbujas, ¿no? O sea, creo que las investigaciones, si bien puede ser una investigación tradicional en un periódico que salga, sí se pueden dosificar partecitas, frases, conversaciones que hagan, ¿no? Mutante ahora lo hacía en el tema de COVID, que me pareció súper interesante. Era simplemente una conversación de hablemos de muerte, ¿no? O sea, todo, no era reportaje, no era nada. Es como, ¿cómo te sientes? ¿Quién se está muriendo? ¿Qué te dice cuando alguien muere? ¿Qué pasa con tus familiares? Creo que en el tema de drogas, pues, se pueden hacer ese tipo de formatos, ¿no? A veces, insisto, la innovación es difícil, es cara. Nosotros, por ejemplo, hicimos esta cabina interactiva hace unos años y estamos pensando cómo replantearla, porque era algo muy caro de hacer, muy difícil de operar, y que al final le llega a 4 o 5, o bueno, no, le llega a 100 personas, ¿no? Un día, pero lo que nos gustaba es que esas 100 personas tenían un tipo de mensaje diferente, ¿no? O sea, no era el que lo leían en el reportaje, sino que hablaban con la persona afectada, con la víctima o tal, aunque fuera en un minuto en un teléfono. Entonces, ese tipo de innovación, pues nos parecía muy interesante, y que aunque fueran 3 personas las que salieran súper transformadas, pues pasaba. Pero es caro. Entonces, por eso creo que principalmente, también tomando en cuenta la crisis mediática, la crisis económica, tal, es difícil ponernos como, vamos a hacer este tema de realidad virtual y todo el mundo va a salir a favor de la legalización. Porque cuando hablamos de nuevos formatos, eso es lo que pensamos siempre, ¿sabes? Pensamos en cosas súper ostentosas. Y creo que la innovación puede ser en cosas simples, o sea, puede ser desde primero tomar el ángulo innovador, que eso, o sea, es ya una nueva narrativa, implica un ángulo diferente, y después ya pensar en los formatos y en cómo distribuirlo y en sacarle el mayor jugo posible, ¿no? O sea, y esto implica que si se puede, la verdad es que esta beca, a mí me habría encantado que existiera hace 8 años, porque habría postulado a ella y le habría sacado mucho provecho, porque es buen dinero para hacer algo, ¿no? O sea, justo para poder pensar muy bien, entonces, voy a hacer este reportaje, pero voy a pagarle 300, 500 dólares a una persona que me ayude con una estrategia digital para que entonces llegue mejor, más allá de los recursos que tal vez los medios donde lo vayan a publicar les puedan dar. Creo que ustedes sí tienen la oportunidad de administrar ese dinero de una manera creativa. Ramón, quería complementar algo, y es pues a esa pregunta, y es hacer una pequeña como cuña, y es que la organización Elementa pronto va a lanzar un manual de cómo desintoxicar narrativas. Lo va a lanzar el 2 de septiembre, y creo que va a ser una herramienta muy útil para las personas que van a aplicar a esta beca, porque yo lo veo como un poco como un checklist de lo que tienen que hacer en el momento que van a narrar sobre drogas. Entonces va a ser todo un manual que les va a decir cómo piensen en la imagen que escojan, ¿no? No siempre escojan, digamos, en los medios de comunicación cuando se habla de drogas, siempre está la imagen del joven encapuchado que está fumando, que nos causa como mucho miedo a los lectores. El lenguaje para mí en el tema de drogas es súper importante, y siento yo es uno de lo que más ha jugado en contra de la reforma, porque se usa el marihuanero, el drogadicto, el cultivo, el narcocultivo, el cultivo de cocaína, a veces le dicen. Entonces también parte en esa herramienta va a estar como
piensa mucho en el lenguaje que vas a usar. Algo que me mencionó Guillermo, como la variedad de fuentes, no te quedes solo con las fuentes del gobierno, también habla con otras personas. Entonces siento que en general esta herramienta va a poder ser útil para, pues, para los periodistas que van a aplicar. Gracias. Sí, me adelantaste justo a esa pregunta de, yo iba a decir que en este sector del periodismo, no sé quién haya acuñado el término, pero hablamos de desintoxicar la narrativa con un juego de palabras medio simpático. Y ya hay varios manuales de, por ejemplo, cómo empezar a desintoxicar el lenguaje. Entonces, cómo evitar estereotipos desde la manera en que uno habla en un podcast o escribe en un artículo. Y, por ejemplo, en vez de decirle a una persona que es un adicto, uno le puede decir que es una persona que tiene un uso problemático de drogas. Cosas así pequeñas que igual ayudan a que la narrativa se vaya transformando y eventualmente se pueda llegar a manejar un lenguaje que no reproduzca estos errores que llevamos reproduciendo durante muchos años. A eso de la imagen, hay una anécdota chistosa de un amigo periodista mío, que no voy a decir el nombre, y en un periódico colombiano que no voy a decir el nombre, que necesitaban una imagen para los artículos que hablaran de atracos y de drogas y de narcomenudeo y tal. No tenían la imagen y salieron a hacerla en el patio del periódico, le pusieron un saco, un hoodie sombrío, le pusieron un cigarrillo en la boca al tipo y le tomaron la foto de contraste, y esa imagen se usó durante 5, 6, 8 años en el periódico para todas las notas que hablaran de inseguridad urbana, de drogas, de tráfico pequeño en los barrios y demás. Entonces, pues ese son el tipo de cosas que estamos tratando de evitar. De pronto, Guillermo, que tú eres ya muy cercano a este fondo y has visto los proyectos que llegan, los proyectos que hemos escogido en la primera edición, ¿cuáles son los temas que podrían evitar la gente que le interese aplicar a este fondo? Yo creo que esa es una pregunta interesante para los que están conectados. Sí, bueno, creo que son todas estas cosas que estamos hablando, pero llevadas a tierra, ¿no? Por ejemplo, muchas veces he visto como la tentación de algunos colegas de tratar de entender a los chicos que viven en la calle y que tienen un problema de adicción, ¿no? Y digo adicción entre comillas porque me gusta decir droga entre comillas también, y entrecomillar o poner en duda muchos de estos postulados cuando hablamos de drogas. Es un tema súper arduo, es un tema muy difícil, y es un tema donde también incluso, si uno mira los papers científicos, nunca va a haber una palabra que diga adicción, ¿no? Es un término mucho más social que médico, digamos, aunque lo utilicen y aunque se utilice. Entonces muchas veces cuando se han querido explicar estos temas, o meterse en un terreno que es muy difícil, por ejemplo, los cultivadores de coca en el Braem. Si uno no conoce esa zona, si uno no conoce a alguien que te pueda llevar y estar ahí y tal, que son cosas que por lo general llevan mucho tiempo, es preferible evitar ese tipo de temas, ¿no? Esta vez la convocatoria tiene una amplitud temática tal, y también creo que este asunto del COVID-19 nos está haciendo replantear muchas cosas, también en el campo de las drogas, en el campo del periodismo también, porque no podemos viajar, entonces, bueno, si queremos ver estos fenómenos los tenemos que ver más o menos cerca de donde estamos. Entonces, hay muchas cosas para estudiar, para investigar, para reportear, que no tienen que ver con nada de estas cosas como oscuras que nos han querido mostrar, y que de repente en algunos pequeños sectores o algo sí existe, pero no vayan a buscar la serie de Netflix de Narcos acá, porque no la van a encontrar, ¿no? Justamente busquemos otras narrativas que sean más cercanas a nosotros, a nuestro grupo de pares, a lo que nos rodea, ¿no? Creo que es una muy buena oportunidad también para empezar a tallar un poco más fino en esta cuestión de drogas y género, por ejemplo, ¿no? O drogas
y derechos humanos es un gran paraguas, pero, por ejemplo, medio ambiente, hay muchas posibilidades. Como mi gran consejo es no busquen esta cuestión como más, porque es un vicio que tenemos los periodistas, ¿no? Como de querer desentrañar como lo más oscuro, como ir por el lado oscuro de la luna a seguir buscando ese lado oscuro de la luna. Entonces, intentemos ir de a poco y escoger alguno de estos temas que nos queden más cercanos, digamos, como mi gran consejo. Bueno, estoy viendo acá un par de comentarios. De pronto, Catalina, que nos ayudes a explicar, cuando uno entra al tema de las drogas y el periodismo, va a encontrar algunos conceptos que seguramente mucha gente conoce, otros no. Por ejemplo, el periodismo de soluciones y, por ejemplo, el tema de reducción de daños. Entonces, ¿cuáles son esas perspectivas alternativas que se pueden encontrar la gente que quiera postular al fondo? Y que abordan el tema de drogas desde una perspectiva diferente? Sí, digamos, lo que mencionas de periodismo de soluciones, que está relacionado con lo que mencionó Ale, de siempre contamos es lo malo, un poco, ¿no? Como, y por eso si ustedes ven en los medios de comunicación y demás, siempre son las pistas del narcotráfico, los capos que están metiendo en la cárcel, las incautaciones, no salimos como de lo malo, las erradicaciones. Entonces, hay pues un ejemplo de un catálogo que salió hace poquito de Juan Carlos Garzón y Andrés Bermúdez, que ellos intentaron hacer como recopilar todas esas experiencias en diferentes comunidades donde la sustitución de una forma muy participativa con la comunidad, sin obligatoriedad, digamos, ni represión, de qué les ha funcionado a ellos, digamos, para poder llevar a cabo esta sustitución. Y es como un ejemplo de busquemos en estos casos de qué ha funcionado, en lugar de seguir contando como toda la parte mala de las drogas, o como dice también Alejandra, poder buscar, como así como la coca siempre la ponen como cocaína, también empecemos a publicar todos los otros pues, los beneficios que también tiene esta planta y las investigaciones que están saliendo. Sobre reducción de daños, lo que mencionas es reducción de daños es toda una estrategia que ya ha estado muy comprobada en muchos países, que es cómo llevamos a cabo estrategias para reducir los daños que puede llegar a causar el consumo de drogas, pero pensando mucho en la decisión de la persona, digamos, de seguir consumiendo si quiere seguir consumiendo y en respetar los derechos de salud. Entonces también es un poco cuando yo decía de solo la minoría en el mundo tiene uso problemático. Podemos empezar a hablar mucho de la pedagogía, por decir cuáles son los beneficios que puede traer los programas de reducción de daños en los colegios, que siempre los niños o los jóvenes es como esa audiencia que tenemos miedo que las drogas se los van a llevar. Entonces es un poco como ahí la narrativa que más ha pegado, por decirlo de forma coloquial, es un poco parecido a la educación sexual. Si hacemos pedagogía sobre educación sexual, estamos queriendo es que tengan pues, muchas relaciones sexuales. Entonces también creo que aquí el periodismo puede decir y empezar a mostrar con datos y con evidencia la reducción de daños existe. Y no estamos diciendo que los jóvenes consuman más, que los niños consuman más, sino que estén informados, que es otra, digamos, de las barreras que ha causado el prohibicionismo. Como si podemos saber que existen las sustancias, cómo consumirlas, podemos salvar más vidas. Pero el prohibicionismo lo que nos opaca es como, no podemos saber de eso porque yo pienso que tú vas a consumir más. Entonces siento que ahí, digamos, esos nuevos enfoques de mostremos el otro lado y como toda esa estrategia de reducción de daños y pedagogía que funciona y que aparte es mucho más efectiva y costo eficiente que otras alternativas, pues puede funcionar. Ok, y eso llevándolo, digamos, a la práctica en periodismo, de pronto Alejandra, que nos cuentes un poco la experiencia. Creo que uno de los primeros obstáculos que uno se puede llegar a encontrar al hablar de drogas desde una perspectiva diferente es incluso en el medio para el que uno está trabajando o para el que uno está tratando de proponer la historia. Los editores obviamente no siempre están en sintonía con estas maneras de mirar el tema. Entonces, ¿cómo es llevar, digamos, la perspectiva alternativa de drogas al consejo editorial, a la sala de redacción, a planteárselo a un medio tradicional en nuestros países?
Yo creo que, como decía un poco antes, el tema es como de los que más prejuicios tienen, ¿no? Y creo que una parte para entender es por qué, o sea, el consumo problemático es terrible, ¿no? O sea, sí hay gente que termina destrozada, o sea, eso es evidente, ¿no? No, cuando hablamos de que se acabe la prohibición, no decimos, no estamos defendiendo lo contrario, ¿no? O sea, la gente, o sea, realmente muchísima gente piensa en contra de las drogas porque ha tenido al tío, ¿no? Alcohólico que destrozó a la familia o porque, o sea, todos tenemos esos prejuicios por algo personal, digamos, y nuestros editores también. O sea, hemos vivido alguna realidad que nos ha hecho construir esta narrativa, ¿no? En la que estamos metidos hoy. Entonces, creo que lo primero es entender eso, nosotros mismos entender bien el tema y saber qué queremos hacer con él para poderlo proponer, ¿no? O sea, porque simplemente hablar de, oye, no quiero hablar de que las drogas son súper buenas y tal, pues no, o sea, cualquier tipo de propuesta con investigación y contexto y hace que sea convencido, que puedas convencer a tu editor o al consejo editorial o lo que sea, eh, sin importar, digamos, los prejuicios, porque finalmente son historias súper interesantes, o sea, desde todos los lados, desde el lado que lo veas, desde el lado de seguridad, desde el lado de salud, desde el lado de la ciencia, son temas muy interesantes. O sea, nosotros los centromómenos nos metimos en el tema no por un particular interés, sino porque realmente a través de eso podías hablar de pobreza, de desigualdad, de género, de campo, ¿no? O sea, justo lo que estábamos mencionando ahora. Alguien también preguntaba más adelante como, ¿cómo hablar de esto cuando ahora todo es COVID? Pues hay relación también entre COVID y drogas, ¿no? O sea, de hecho creo que justo o sea, es un momento súper interesante, ¿no? O sea, las cuarentenas y todos estos encierros cambiaron los hábitos de consumo, cambiaron los mercados, ¿no? Las cosas cambian, se transforman. De hecho, justo creo que en el tema de drogas algo muy interesante es que se mueve tanto, es tan diferente todo el rato, ya sea desde las políticas públicas hasta desde el punto de vista ilegal, hasta los hábitos de consumo, eh, que cuando crees que estás empezando a entender algo, ya cambió, ¿no? O sea, ya hay una nueva ruta, un nuevo jugador, una nueva política que va a cambiarlo todo, un nuevo presidente con un tema completamente retrógrada, ¿no? O sea, esto está pasando todo el tiempo. Entonces creo que como con cualquier historia es simplemente encontrarle el punto interesante, o sea, el ángulo periodístico, el enfoque que llame la atención, y eso hace que cualquier editor, por más prohibicionista que sea en su interior, la tenga que comprar, porque realmente pues es periodismo, ¿no? Finalmente es periodismo. Bueno, eso, hablando de COVID, es una pregunta clave que de una vez la respondemos, que está ahí en la sección de preguntas, porque en esta convocatoria esta vez le metimos muy fuerte al tema de COVID, a incluir cómo el COVID está influyendo en las dinámicas sociales, políticas, de salud pública y demás relacionadas con temas de drogas en América Latina. Entonces, de pronto, Guillermo, ¿nos puedes contar un poco de cómo llegar a imaginarse en dónde se cruzan los caminos entre el COVID y los temas de drogas? Hay un gran ejemplo que ya podemos contar porque ya salió publicado de los proyectos que financiamos la vez pasada, que fue para The Intercept en Brasil, y fue un tema de cómo las mujeres que capturan por delitos pequeños relacionados con drogas, por tráfico minorista de drogas, están en las cárceles, agrandando la población carcelaria, pues teniendo un problema familiar, político, social y de salud pública enorme. Y preciso cayó la pandemia del COVID, lo cual hizo que todo el proceso sea más lento y más doloroso para gente que en realidad, incluso bajo la legislación brasilera, no debería estar en la cárcel por delitos tan irrisorios como estos. Entonces, no sé, Guillermo, ¿qué opinas? Sí, ese probablemente sea uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, ¿no? La desproporcionada prisionalización, no solo de lo que le dicen el microtráfico, me parece una palabra espantosa, sino de los usuarios. Hay países que se destacan en eso, ¿no? Lamentablemente, como Colombia o México. Pero ahí vuelvo a lo que decía un poco al principio.
este tema, si el asunto drogas es toda esta pantalla, o sea, en cada píxel hay un tema, que puede ser salud, que puede ser seguridad, que puede ser muchas cosas. Entonces, ¿qué ha pasado con el COVID en este tiempo? Por un lado, sí, una presión en el sistema penitenciario en América Latina. Por otra parte, y esto lo digamos, creo que lo estamos viendo en todos los países, yo estoy particularmente preocupado por el mío, este asunto de que estamos amenazados por un enemigo que no podemos ver y no sé cuánto, tiene mucho que ver en un punto con el discurso contra las drogas, ¿no? Entonces se está empezando a pasar en algunos lugares, aquí en Uruguay, de que la policialización del espacio público está avanzando. Está avanzando el control y, por supuesto, la excusa que muchas de las fuerzas represivas en nuestros países encuentran es el uso de drogas. Entonces, ahí hay una tensión. También hay otra tensión en las zonas de cultivo, por distintos motivos, ¿no? En Colombia, el desplazamiento de las FARC, Catalina, Ramón lo pueden explicar mucho mejor que yo, pero solo quiero tirar el titular, ha logrado, digamos, que el precio suba, el precio de la hoja de coca durante un tiempo, por lo menos, ¿no? Desde diciembre, y que se vaya estabilizando. Eso quiere decir que el COVID en principio no tocó mucho ese precio, esas dinámicas, pero en Perú sí lo hizo. En Perú sí lo hizo durante el primer mes, donde hubo lugares donde el precio fue cero. En Paraguay, la dinámica de los cultivadores de cannabis se vio afectada al principio, pero luego no. Entonces, también, las cuarentenas obligatorias o voluntarias, exacto, están afectando a estas poblaciones, creo que es un asunto muy interesante, ¿no? Lo mismo con las poblaciones indígenas, que se replegaron los primeros días, pero ya han vuelto. ¿Qué es lo que ha pasado con las dinámicas de COVID en cuanto al uso de drogas? Porque en todos nuestros países ya no se puede salir más. Entonces, ¿ahora cómo es? Se sigue tomando cocaína como antes, se toma menos. ¿Por qué? ¿Qué dicen los usuarios? Bueno, en muchos países al parecer es el cannabis el que ha aumentado, ¿no? ¿Cómo se mezclan estas lógicas por ejemplo, de los usos problemáticos con no poder salir afuera, esa deprivación del usuario? Hay para divertirse, en realidad, ¿no? Hay muchos temas. ¿Cómo juega esto también el uso de drogas, o el abuso de drogas a nivel de género con el COVID-19, ¿no? Hace unos días estaba viendo informes de muchísimos embarazos no deseados, de la violencia intrafamiliar que crece, ¿cómo juegan ahí las drogas, ¿no? Hay mucho. Hay tanto Sí. que no sé qué decir en realidad. Yo, Ramón, quisiera complementar el tema de drogas y género, digamos, con que veo que es una pregunta que han hecho como de forma repetida. Y lo que tú mencionabas de, claro, en muchos países la mayoría de mujeres que están en la cárcel están por delitos menores de drogas, y ahí lo importante también es entender que una mujer en la cárcel no es lo mismo que un hombre en la cárcel, porque también a la mujer, cuando la mujer está en la cárcel, se derriba todo ese sistema de cuidado que ella mantiene, que no pasa lo mismo con los hombres porque muchas mujeres son las que manejan el hogar. Y algo que también va ligado con algo que dijo Ale, donde no tenemos mucha información, es no tenemos caracterización de todas las personas que están en la cárcel. Es como pues un poco de dónde viene su estrato social, el nivel educativo, el tema de las familias. Y nombro esto porque hace poco, aquí creo que fue el año pasado en Colombia, el Ministerio de Justicia con UNODC Colombia sacaron como la primera caracterización de las mujeres que están en la cárcel, y pues es como la información es súper diciente porque todas son mujeres de estratos muy bajos, han sufrido violencia intrafamiliar, tienen embarazos muy tempranos, la mayoría no ha pasado como nivel de bachillerato, y yo siento que todo esto es muy importante, como hablen con esto, porque al final, después de tener esa información, la conclusión no puede ser que las drogas son el problema. Ahí es cuando uno quisiera como que los periodistas, si tú tienes todo estas dinámicas y todo este contexto, la conclusión no puede ser que las drogas son el problema. El otro lado que es muy poco investigado y menos se sabe son de las mujeres que cultivan amapola, coca o cannabis. Usualmente siempre cuando uno ve el tema de cultivo es un tema que uno se imagina son los cultivadores, en general la mayoría de programas
que están hechos sea para sustitución, desarrollo alternativo. Yo digo que son programas creados como para hombres de 50 años, porque ni siquiera están creados para jóvenes. Ahí también hay un vacío de información muy importante de quiénes son esas mujeres, porque efectivamente hay mujeres que cultivan, hay mujeres que están ahí, y ahí también en la parte rural hay una cantidad de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, que es también lo que toca investigar. Por ejemplo, las mujeres, en muchas zonas, las mujeres que cultivan el cultivo de coca, pues digamos, es como esa oportunidad de tener un salario. Y en el momento que las mujeres tienen ese dinero, pueden, digamos, volverse independientes económicamente y separarse de su pareja que las maltrata o no estar dependiendo. Muchos programas omiten eso. O las mujeres son las que hacen como pues las 3 jornadas, como la llaman. Entonces, aparte que mantienen la familia, mantienen al esposo, mantienen a los hijos que vayan al colegio, también cultivan, pues tanto los cultivos declarados ilegales como los ilegales, y también trabajan en las comunidades. Entonces, es un poco como conocer quiénes son esas mujeres y todas las labores y lo que significa esa mujer, porque tampoco no son solo como las mujeres, las necesidades y las víctimas, sino también todas las capacidades que tienen estas mujeres que cultivan. Sí, digamos, a mí, expandiendo sobre eso, me gusta mucho pensar en la droga como una variable cuando trabajo pues hago reportajes sobre este tema. En Colombia es muy claro, hay muchas zonas en donde cuando fumigan los cultivos, la gente se pasa simplemente a otra economía ilegal que está al lado, que puede ser el oro ilegal, puede ser la madera ilegal, puede ser el acaparamiento de tierras. Entonces, ¿eso qué prueba? Que la droga es simplemente una variable en donde hay un problema muchísimo más profundo, que es el desarraigo campesino en un país como Colombia. Ese es un ejemplo de cómo, digamos, mirar el tema de la droga no como un problema, sino como simplemente, sí, una variable que se puede reemplazar. Hay acá una pregunta así como rápida para responder, de una persona que no es periodista, sino trabaja más como en la academia, y pregunta si se pueden postular equipos híbridos entre gente de la academia y periodistas, y la respuesta es sí, y de hecho valoramos mucho esas postulaciones que no son solo de un periodista, sino de equipos, y sobre todo si viene gente de la academia que trabaja en estos temas. De hecho, le damos prioridad a ese tipo de propuestas. Creo que hay otra pregunta acá válida que de pronto, Alejandra, nos puedes ayudar. Preguntan si tienen algún consejo sobre estrategias en el reporteo de estos temas, como cómo sería diferente hacer reportería sobre visiones alternativas de drogas frente a reportería tradicional. Bueno, yo creo que, o sea, que depende mucho el tema que se vaya a escoger, y como hablamos antes, es un abanico de posibilidades muy, muy amplio, pero creo que, como decía antes, o sea, sabemos muy poco del tema, entonces algo importante es leer muchísimo antes de salir a campo a reportear, o sea, creo que y que de hecho hasta que me parece un ángulo que casi no he visto nada, es también, o sea, cuando hablamos de prohibicionismo y que ya es hora de que se acabe el prohibicionismo y que hay que cambiar de política, no entendemos por qué tenemos esas políticas públicas, ¿no? O sea, no sabemos en qué momento se decidió que la marihuana estaba malo. En México durante los años 20 fue legal durante un tiempo y después no, o sea, entonces es como todas estas partes de historia nos ayudan también a entender muy bien qué va a aportar nuestro nuevo ángulo, ¿no? O sea, creo que esa parte de documentación y de hablar con expertos, que además creo, sinceramente, al menos por lo menos en México, la gente que trabaja política de drogas es muy buena, ¿no? O sea, la gente que está en el tema, los académicos, las organizaciones civiles, es gente súper, súper destacable. Entonces, empezar por ahí, viendo qué temas llevan, leer un montón, ver a gente como Antonio Escotado, que ha escrito todo sobre drogas, ¿no? Incluso Hamilton Morris, que en Estados Unidos, que está como... Hamilton Morris, por ejemplo, creo que es una gran referencia de nuevas narrativas, ¿no? De tocar algo que no te esperas. Habla de sustancias que no sabemos ni que existen. O sea, creo que ese tipo de
de conocer a gente que ya lo está haciendo, ver qué temas se están tocando, pues es una parte para empezar. Ya después el reporteo pues depende mucho, ¿no? Mi marido le tocó ser coach ahora en la beca pasada de varias personas que ganaron la beca. Y pues, por ejemplo, ha habido casos de seguridad, ¿no? Entonces, donde tiene que también asesorar de, oye, antes de meterte aquí, llama, garantiza que puedas ir, valora si vale la pena, o sea, luego tal vez si es algo completamente enfocado en ciencia, pues no hay que tener un criterio de seguridad, va a variar muchísimo de lo que haya, ¿no? Pero creo que también, mientras más se sepa del tema, más se sabe qué necesidades hay y qué tipo de estrategias o métodos habrá que tomar a la hora de salir a campo. Sí, gracias Alejandra. Sí, como resumiendo eso, claro, las postulaciones que esperamos pueden ser desde reportería de campo, en la selva, hasta temas que se pueden encontrar alternativas de mirar temas de drogas urbanos en la cuadra de su casa o de su oficina. La idea no es que todo sea un tema de ir a cultivos de coca en la mitad de la selva. Y de hecho, en esta edición vamos a valorar mucho la realizabilidad de los proyectos que nos planteen por el tema del COVID. O sea, estamos muy conscientes de que, como lo decía Guillermo, hoy en día no es fácil viajar y digamos, las becas que damos tienen un término de tiempo fijo en el que los periodistas tienen que entregar el producto y entonces, pues, alguien que nos postule un proyecto para viajar por todo el continente reporteando, probablemente no se le dará pues mucha prioridad porque no es un tema muy fácil de realizar en las condiciones de hoy en día. Entonces eso también para que lo tengan en cuenta. Apareció Jessica. No, continúa Ramón. Tenemos todavía varias preguntas, pero dale tranquilo. No, pues creo que ya estamos como yo estoy leyendo preguntas. Digamos, hay temas más prácticos. Hay alguien de Argentina que pregunta que si puede postular con un tema de otro país. Como decía, no descartamos por nacionalidad. Los proyectos tienen que pasar en los países que están en la lista de la convocatoria. Si el periodista es argentino o australiano o europeo, no pasa nada, pero el proyecto tiene que pasar en esos países. Si el proyecto implica viajar hoy en día, pues eso lo van a tener en cuenta los jueces a la hora de juzgar las posibilidades de que ese proyecto sea realizable. No sé si vemos alguno más por acá. Aquí tengo una pregunta, Ramón, de cómo se pueden crear narrativas que alcancen a personas que no están familiarizadas con estos temas y que le permita cambiar su perspectiva. Eso es bueno. No sé, Guillermo, ¿qué se te ocurre ahí? Lo que decía Ale, ¿no? Estudiar, estudiar y estudiar. Y tratar de acercarse a aquellas personas en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, que sí lo han estudiado e intentar, digamos, tener las orejas lo más abiertas posible para ser tipo esponja, ¿no? Para absorber todo lo que haya que absorber, para interiorizar muchos de estos conceptos y poder volcarlos después al reporteo, ¿no? O sea, absorber todo lo que se pueda, leer. Digamos que también podemos recomendar algunos recursos, como decía Alejandra, en México hay expertos de drogas excelentes, la gente de Elementa, que también está en Colombia, digamos que los grupos de trabajo en las universidades, por ejemplo, en los Andes, en Colombia, hay una gente excelente trabajando temas de seguridad y drogas. Entonces, pues no les dé pena ni pereza ir a estos sitios, hablar con gente, llamarlos y ver en qué están trabajando, porque muchas veces ellos están muy a la vanguardia de estos temas antes de que salgan en prensa. Ellos ya los están mirando, ya los están estudiando, ¿no? Eso es también clave. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Recibimos muchas preguntas, pero ya el tiempo se nos termina. No sé si quieran cerrar con algún mensaje para la audiencia. Bueno, yo sí quisiera cerrar solo pues con un corto mensaje y es, siento que estas narrativas tradicionales han estado tan presentes y por tantos años que
todos estamos un poco intoxicados, por decirlo de alguna forma, y es como una invitación a todas las personas que apliquen a quitarse los prejuicios y a tener como esa disposición para aprender, para conocer. Y también me parece muy importante como en los productos que se quiera presentar, la idea no es como convencer a la audiencia, que yo a veces siento es como necesitamos convencerlos que esto está mal o esto está bien, sino que a mí en este como contexto tan conservador con las drogas me parece importante es por lo menos poner en debate, poner ahí en la plataforma, poner en los medios una opinión diferente, una nueva historia, una nueva visión. Me parece lo importante, por lo menos para empezar a cautivar a los dudosos, digamos. Sí, y buscar historias humanas, eso es clave. O sea, hoy en día en periodismo, apartarse un poco de la narrativa tradicional del reporte de prensa, sino buscar mucho más historias humanas, caras, relatos personales que ilustren este tipo de problemáticas más a profundidad. Sería como mi consejo. Sí, Hacer yo... periodismo, periodismo y periodismo. Sí, yo realmente creo que de verdad es una súper oportunidad. O sea, nosotros mismos vivimos de buscar becas y pocas son tan buenas. O sea, digamos, en el sentido de que vas a tener gente que te va a ayudar con expertise, ¿no? Que entiende el tema. Vas a tener una cantidad de dinero bastante buena de acuerdo a tu presupuesto, pero de acuerdo a tu proyecto. Pero realmente creo que puedes hacer algo bien potente con la posibilidad que te da la beca, ¿no? Entonces, o sea, creo que es una beca que no se debe desaprovechar y como dije antes, me habría encantado que existiera hace 8 años. Bueno, muchísimas gracias a los asistentes por habernos acompañado en esta actividad. Les recuerdo que las inscripciones para la beca están abiertas hasta el lunes 14 de septiembre. Si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir a jarrieta@fundaciongabo.org. Y además, les recuerdo que el 2 de septiembre a las 5 de la tarde, hora de Colombia, será el lanzamiento del manual Desintoxicando Narrativas de Elementa. Los invitamos a la programación de la Fundación Gabo en www.fundaciongabo.org. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Aplique.